Algunos hermanos nacen para cuidarse, otros para destruirse, y a veces para ambas cosas. El sol golpeaba las colinas polvorientas del desierto de Canaán. Entre las tiendas de lino y el calor abrasador, dos niños corrían entre ovejas y cabras. Esaú, pelirrojo, con la piel endurecida por el sol y una carcajada abierta. Jacob, más pequeño, con ojos inquietos y manos rápidas, siempre un paso detrás, observando, calculando. Gemelos, pero distintos como el día y la noche, como está escrito en Génesis capítulo 25, versículos 24 al 28. Esaú, el cazador, hombre del campo, amado por su padre por el sabor de la carne que traía. Jacob, el pastor, hombre de tiendas, cercano a su madre por su astucia y silencio. Esaú era fuerza. Jacob, estrategia. Un día, en la penumbra de la tienda, Rebeca cosía mientras observaba a su hijo menor. Tu hermano vive para el día de hoy. Tú, Jacob, vives para el día que viene. Jacob sonrió apenas. El día de mañana siempre llega, madre. Solo hay que estar preparado. Pasaron los años. Bajo el sol ardiente, Esaú regresó del campo agotado, el sudor corriendo por su barba. Jacob removía un guiso de lentejas rojas, cuyo aroma llenaba el aire. Dame de comer, hermano. Estoy al borde de la muerte. Véndeme antes tu primogenitura. Esaú rió con incredulidad. ¿De qué me sirve si voy a morir? Jacob le dio pan y guiso, y con cada bocado, Esaú entregó sin saberlo el derecho de heredar como primer hijo, como está escrito en Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. En su mundo, la primogenitura no era solo riqueza, era liderazgo, autoridad, el favor de Dios sobre toda una casa. Esaú la entregó por hambre, y Jacob aprendió que la oportunidad siempre se sirve caliente. Años después, Isaac, anciano y ciego, yacía en su lecho. Jacob, vestido con la túnica de Esaú y pieles en sus brazos, sostenía un plato de carne. Isaac, tocando su brazo, dijo: La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Jacob no titubeó. La bendición se pronunció sobre él, como está escrito en Génesis capítulo 27, versículos 18 al 29. Pero Esaú entró tarde. La bandeja cayó de sus manos. ¿No guardaste bendición para mí?, rugió. Isaac guardó silencio. Esaú apretó los puños. Cuando muera nuestro padre, te mataré, juró, como está escrito en Génesis capítulo 27, versículo 41. Esa noche, Jacob huyó hacia el norte, a casa de su tío Labán. 20 años de trabajo, engaños y pactos, 2 esposas, 11 hijos, y riquezas que no podían comprarle paz. Al atardecer en el desierto, un mensajero se inclinó ante Jacob y dijo: Viene Esaú, y 400 hombres con él, según Génesis capítulo 32, versículo 6. Jacob miró el río Jaboc. El agua oscura reflejaba un cielo sin estrellas. El Jaboc no era solo un río, era la línea entre el hombre que huyó y el hombre que tendría que quedarse a pelear. Ordenó dividir el campamento, enviar regalos a Esaú y cruzar rebaños y familia primero. Decid: es un presente para mi señor Esaú, y Jacob viene detrás. Instruyó a sus siervos. La familia y los animales cruzaron. Jacob quedó solo en la orilla. El viento arrastraba un silencio pesado. Esa noche,
El pasado y el futuro se encontrarían en un solo cuerpo, y no sería el de Esaú. Jacob se arrodilló junto al agua. Un crujido rompió la calma. No sabía que lo que venía cambiaría su nombre para siempre. Jacob se quedó solo, no porque quisiera, sino porque ya no había nadie más que pudiera quedarse. Su familia cruzó el río, sus siervos cruzaron el río, sus bienes cruzaron el río. Él no. El Jaboc no era solo agua, era frontera, era espejo, y esa noche Jacob no veía en él el reflejo de un hombre fuerte, sino de un hombre perseguido, no por soldados, sino por su propia historia. Frente a él, el agua corría como si supiera a dónde iba. Él, en cambio, llevaba 20 años girando en círculos, corriendo de Esaú, corriendo de Labán, corriendo de sí mismo. Y cuando uno huye tanto, olvida cómo se camina hacia adelante. Jacob no oró como los hombres devotos, no buscó palabras hermosas, solo habló como habla el que sabe que ya no tiene otra carta que jugar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, no me dejes en manos de mi hermano. Eso fue todo. El río no respondió, el cielo tampoco, solo el viento, y ese viento no traía voz, traía frío. No sabía que, a veces, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. El ruido llegó primero como un crujido de ramas. Jacob giró la cabeza, pero no vio nada. Después, otro crujido, más cerca. Esta vez, el instinto lo hizo ponerse de pie. No vio ejército, no vio lanzas, solo una figura. No se presentó, no habló. Caminó hacia él con una calma que inquietaba más que cualquier grito. Jacob no retrocedió, pero tampoco avanzó. ¿Quién eres?, preguntó, sin disfrazar el nervio en la voz. La figura se detuvo a un paso y dijo dos palabras que no eran amenaza, pero tampoco consuelo. No huyas. Jacob sintió que había algo extraño en esa voz. No parecía humana, tampoco parecía hostil, pero no dejó tiempo para pensar. La figura se lanzó sobre él y lo derribó contra la tierra húmeda. No hubo saludo, no hubo explicación. Hubo manos que apretaban, rodillas que hundían, fuerza que respondía a fuerza, y Jacob entendió, en el primer choque, que esa noche no pelearía contra un ladrón, ni contra su hermano, sino contra algo que no podía nombrar todavía. Así comenzó la lucha, no con palabras, sino con un cuerpo aferrado a otro, en un silencio roto solo por jadeos y el murmullo del río. La noche, que ya era larga, se haría eterna. La noche estaba cerrada. El río seguía hablando en su lenguaje de agua y piedra, pero Jacob ya no lo escuchaba. Había algo en el aire, una quietud que no era paz, sino aviso. Estaba de pie, sin saber por qué, cuando lo vio. No era un ejército, no era Esaú, no era un hombre que buscara negocio o venganza. Era una figura solitaria, recortada contra la oscuridad. Se movía con un paso que no era apresurado, pero tampoco casual, como está escrito en Génesis capítulo 32, versículo 24. Y quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Jacob sintió cómo se le endurecían los músculos. No sabía quién era, pero sabía que no debía darle la espalda. ¿Quién eres?, preguntó. La figura no respondió. Siguió caminando, hasta detenerse, a un brazo de distancia. Jacob dio un paso atrás, esperando una palabra, una señal,
Lo único que recibió fue un movimiento rápido, imposible de anticipar. El hombre, o lo que fuera, se lanzó sobre él. Jacob apenas tuvo tiempo de reaccionar. El choque fue seco, como si la tierra entera hubiera empujado contra su pecho. Cayeron al suelo, rodando. No hubo saludo, no hubo negociación. Hubo manos que buscaban dominio y pies que buscaban terreno firme. Jacob se defendió como el que sabe, que no puede rendirse, no porque entienda la pelea, sino porque intuye que perder sería algo más que caer al suelo. Como dice la Escritura, no siempre reconoces al enemigo en el primer instante. A veces, la lucha empieza antes de saber contra quién estás peleando. Jacob trató de apartarlo, pero el hombre no cedía. La presión sobre su hombro era como hierro vivo. La respiración del otro, intensa, constante, pero no agotada, como si tuviera fuerza para toda la noche. Y en ese primer instante, Jacob entendió que no era un ladrón, no era un asesino, era otra cosa. La tierra estaba húmeda y cada movimiento levantaba un olor a barro y sudor que se mezclaba con la respiración agitada. Jacob empujó, giró, buscó ventaja, pero el hombre respondía con la misma fuerza, como si cada ataque estuviera anticipado. Como está escrito en Génesis capítulo 32, versículo 24. Y luchó con él un varón. No era una lucha ordenada, con reglas. Era un forcejeo que ponía a prueba no solo los músculos, sino la voluntad de seguir de pie. Las manos de Jacob se aferraban al manto del hombre, buscando arrancarlo o romperlo, pero no se rasgaba. Los brazos del otro lo atrapaban con una firmeza que no pertenecía a un cuerpo común. ¿Quién eres?, volvió a decir Jacob, esta vez, con un gruñido de esfuerzo. Silencio. Solo el jadeo del oponente y el sonido del río cercano. Jacob sintió el peso de su pasado en cada respiración, el trueque de la primogenitura, el engaño a su padre, las noches lejos de casa huyendo de Esaú. Era como si todo estuviera condensado en esta lucha, como si la figura estuviera hecha de todas las cuentas pendientes de su vida. Jacob habló una tercera vez, entrecortado. Si eres enemigo, mátame. Si eres amigo, dime tu nombre. El hombre no respondió, pero tampoco lo soltó, como está escrito en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Al que venciere, le daré un nombre nuevo. Jacob no conocía esa promesa, pero la intuía. Algo en esta pelea. No buscaba su muerte. Buscaba algo más. El sudor caía sobre sus ojos. La noche no terminaba, y aunque los brazos le ardían y las piernas le temblaban, Jacob comprendió que esta lucha no se interrumpiría hasta que alguno dejara de resistir. ¿Por qué peleas conmigo?, preguntó Jacob con la voz rota. Silencio, solo el crujir de ramas bajo sus pies y el choque de respiraciones. Como está escrito en Génesis capítulo 32, versículo 30, y vi al Señor cara a cara, y fue librada mi alma. Aún no lo sabía, pero lo estaba viendo, no con los ojos, sino con todo su ser. La noche parecía no tener fin, y Jacob entendió que el final no llegaría por cansancio, sino por algo que aún no había sucedido, algo que lo obligaría a dejar de luchar, como siempre lo había hecho. La presión en el aire cambió. Jacob no sabía si era el amanecer acercándose o si la figura había decidido que era hora de algo más. El hombre, hasta ahora contenido, liberó una fuerza distinta,
Con un solo movimiento, rápido como un relámpago, tocó la cadera de Jacob. No fue un golpe, no fue un empujón, fue un toque que deshizo todo equilibrio, como está escrito en Génesis capítulo 32, versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. El dolor fue agudo, seco, absoluto. Jacob sintió cómo su pierna se volvía, fuego y piedra, al mismo tiempo. El aire se le escapó en un gemido, que no quiso soltar. Sus manos buscaron aferrarse con más fuerza, como si el dolor fuera una orden, para no dejar ir. «Suéltame», dijo la voz, esta vez más firme. «No», respondió Jacob, mordiéndose el labio, hasta sangrar. La figura intentó apartarlo, pero Jacob se aferró al manto, con la desesperación de quien sabe que perder el agarre es perderlo todo. «Suéltame, porque raya el alba», dijo el hombre. «No te soltaré si no me bendices», respondió Jacob, con la voz quebrada, pero llena de una fuerza que no venía de sus músculos. Ese «no te soltaré» no era un desafío, era una confesión. Jacob, el que siempre había ganado con astucia, ahora estaba herido, exhausto y sin ventaja alguna. Lo único que le quedaba era aferrarse. El hombre lo miró, y aunque la oscuridad cubría su rostro, Jacob sintió que esos ojos podían atravesar hasta el último rincón de su alma. La verdadera victoria no siempre es derribar al otro, sino negarse a dejarlo ir. Jacob, cojeando, con la respiración rota, entendió algo. El dolor no era para hacerlo perder, era para enseñarle a no soltar por las razones correctas. La luz aumentaba, pintando el río con reflejos dorados, y Jacob sintió que con cada minuto la figura frente a él parecía menos humana y más imposible de definir. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó la figura. «Jacob», respondió, sin rodeos. No dijo «hijo de Isaac», no dijo «nieto de Abraham». No habló de títulos ni de bendiciones robadas. Dijo el nombre que cargaba todo su peso, el que significaba suplantador. El hombre asintió, como quien confirma lo que ya sabía. «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». En ese instante, Jacob dejó de sentir que estaba reteniendo a un extraño. Comprendió que toda la noche había estado luchando contra alguien que no había venido a destruirlo, sino a transformarlo. Hay bendiciones que no se dan a quien llega primero, sino a quien se niega a soltar aún con la cadera rota. El amanecer creció hasta cubrirlo todo. La figura no se apartó todavía. Jacob, agotado, seguía de pie, apoyado en la pierna herida, pero con un nuevo peso en el alma, el peso de un nombre nuevo. El combate había terminado, pero ninguno de los dos se había soltado. Era como si la fuerza que los mantenía unidos ya no fuera la del forcejeo, sino la de algo invisible que no se podía romper. Jacob, con el sudor enfriándose sobre su piel y la cadera ardiendo, apenas podía sostenerse, pero sus manos
no se abrían. «Bendíceme», repitió, no con arrogancia, sino con una urgencia que venía desde lo más profundo de su historia. Aquel que parecía hombre lo miró con un silencio que hablaba más que cualquier palabra. «Tu nombre no será más Jacob», dijo finalmente, «sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Ese Israel cayó sobre Jacob como un sello que no podía borrar. No era solo un título nuevo, era una sentencia de identidad, un recordatorio de que nunca más sería el que huye. En la cultura de sus padres, el nombre era destino. Cambiarlo era cambiar el rumbo del alma. Jacob respiró hondo. El dolor en su pierna le recordaba que aún estaba en este mundo, pero las palabras que había oído lo colocaban en otro lugar. «Declárame ahora tu nombre», dijo Jacob con la voz aún temblorosa. La figura respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre?» Y, en vez de responder, lo bendijo allí. La bendición no fue un gesto visible, no hubo aceite, no hubo palabras largas. Fue un instante en que el peso de la noche cambió por un peso distinto, el de la paz, aunque doliera. Jacob soltó al hombre, no porque quisiera, sino porque entendió que ya no podía retenerlo más. Era como intentar retener el amanecer con las manos. Cuando Dios cambia tu nombre, también cambia la forma en que miras tus heridas. La figura comenzó a alejarse, cubierta por la luz creciente. Jacob, apoyado en su pierna lastimada, lo siguió con la mirada, sabiendo que nunca podría olvidar el sonido de esa voz ni el ardor de esa lucha. El amanecer ya cubría el valle, pero para Jacob no era un día más. Sentía la pierna entumecida, la respiración pesada y una certeza que le atravesaba el alma. Había estado cara a cara con algo que ningún hombre puede ver y seguir vivo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo: «Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma». Peniel, el lugar donde el miedo a la muerte se convierte en gratitud por la vida. Jacob no vio un trono, no vio rayos, no vio fuego, vio a Dios en la forma de un hombre que luchó con él toda la noche y no lo destruyó. Jacob se incorporó lentamente. La herida le recordaba cada segundo que esa experiencia no había sido un sueño. Miró el río. El agua reflejaba ahora la luz dorada del sol, pero él sabía que no era el río lo que había cruzado, sino una frontera mucho más profunda. A veces, ver el rostro de Dios no es recibir todas las respuestas, es recibir una nueva forma de caminar hacia ellas. Recordó
sus noches de huida, su miedo a Esaú, su necesidad constante de planear y manipular. Ese hombre había entrado a la noche como Jacob, el que suplantaba, y ahora salía como Israel, el que lucha y vence. Jacob cruzó el Jabok al amanecer. No había ceremonia, no había aplausos, no había música, solo el sonido del agua bajo sus pies y el peso de su cuerpo inclinándose por la cadera herida. Y cuando hubo pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Cada paso era un recordatorio de que hay luchas que dejan marcas para siempre, no para humillarte, sino para que no olvides quién eres. Después de ellas, sus hijos lo vieron venir, sus esposas también. Ninguno preguntó qué había pasado. Bastaba verlo caminar para entender que esa noche no había sido como las demás. El sol iluminaba su rostro, y aunque el dolor en la pierna era real, había en su expresión algo nuevo, una calma que no se compra y una fuerza que no se roba. Jacob, Israel, caminaba hacia el encuentro con Esaú. La herida no lo hacía más débil, lo hacía más consciente. Cada paso decía, ya no huyo. A veces, Dios no sana la herida porque la herida es la prueba de que estuviste con Él. El Jabok quedaba atrás, el sol estaba arriba, y por primera vez en mucho tiempo, Jacob no pensaba en cómo engañar, negociar o escapar. Pensaba en algo más simple y más grande, en seguir adelante. Ahora sé quién soy, murmuró, y siguió su camino. Quizá tú también cojeas, quizá tienes marcas de batallas que nadie vio. No las escondas, son la señal de que sobreviviste a algo que pudo destruirte, y no lo hizo. Si esta historia te habló, te invito a compartirla en los comentarios. Cuéntame cuál ha sido tu lucha y cómo te cambió. Y si quieres seguir escuchando historias que despierten algo en tu espíritu, suscríbete a este canal y acompáñame en el próximo viaje a las profundidades.